Hoy recibimos 2 de los 12 helicópteros Black Hawk, cuyo destino tomamos la decisión en nuestro gobierno cuál fuese. Y los donantes, el gobierno de los Estados Unidos, aceptaron nuestra pretensión. Y nosotros le agradecemos, obviamente, tanto la entrega del material, no es poco, 12 helicópteros de alta tecnología, y su decisión política, que coincide en este momento con nosotros, la del uso de esos materiales, en qué se utilizarán, y es en la protección de la selva amazónica. Y habría que aclarar el por qué ese objetivo como prioritario para un uso de millones de dólares valdrán esos aparatos en el mercado. ¿Por qué la decisión que hemos tomado tanto del gobierno de Colombia como del gobierno de los Estados Unidos en aplicar ese uso particular a este material que bien puede servir para la guerra y para otros objetivos? Y lo explicaría brevemente. Se trata de salvar la selva amazónica. Eso de salvar la selva amazónica es un planteamiento romántico de ambientalistas un poco salidos de la realidad del planeta. No. La selva amazónica tiene que ser salvada por 2 razones fundamentales. Una local, poco entendida por la sociedad colombiana porque no se le explica, porque no se le muestra su importancia. Cada árbol de la selva, al absorber el agua del subsuelo, de las lluvias que caen allí, alimentarse de ese agua, saca a través de sus copas arriba vapor de agua. Y cuando ya no hablamos de un árbol, sino de millones y millones en la gran masa forestal que representa la selva amazónica, esos vapores de agua se configuran como grandes ríos aéreos. Los ríos aéreos que lleva el viento hacia la cordillera oriental, hacia el macizo colombiano. Y allí en los páramos, esas planticas que dijeron que eran diabólicas en el Congreso de la República, algún ignorante, absorbe el vapor del agua, lo vuelve líquido. Y esa es el agua de Colombia. Igual sucede con los vapores que emana el Océano Pacífico. Y ahí están las 2 grandes fuentes, dependiendo de los vientos, de todo el agua de Colombia. Luego, ¿qué pasa si se acaba la selva amazónica? Si se quema ella misma o la queman, pues no hay agua en Colombia. Y si no hay agua, no hay vida y no hay población. Es decir, Colombia entraría en su problema fundamental, el peor de su historia, que es el equilibrio de la vida, que es el principal problema de seguridad humana. El equilibrio de la vida. Y esa es una razón, la local. Pero hay otra razón todavía mayor. Y es que la selva amazónica toda, en los países latinoamericanos, suramericanos, que tienen soberanía sobre ella, el mayor Brasil, Colombia entre ellos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, las Guyanas, es uno de los 3 o 4 pilares climáticos del mundo. Es un pulmón. Los océanos son otro pilar. Las grandes tundras de bosques, de pinos del norte, tanto de Siberia como de Europa, como de los Estados Unidos y Canadá, son el otro. No hay muchos más. Allí se determina la estabilidad del clima. El hecho de que el planeta Tierra desde hace
mucho tiempo, poco, en la historia total de la Tierra como planeta, tenga 14 grados centígrados de promedio en la superficie terrestre es lo que permitió la vida. Por eso la Luna, a pesar de la distancia similar de la Tierra al Sol, no puede desarrollar esos 14 grados centígrados porque no tiene atmósfera. Y allí no hay nada de vida, a pesar de que está en la misma distancia, casi en el mismo lugar del universo que la Tierra. Conservar esos 14 grados es fundamental. Si se vuelven 15, si se vuelven 16, si se vuelven 17 o 20, así creamos nosotros que es, pues poco, resulta que acaba con la cadena de la vida. Salimos de las posibilidades de la cadena de la vida. Y la cadena de la vida no es solamente las arañas, los insectos, el pasto que vemos aquí, los árboles más allá, sino nosotros mismos, como especie. Es que simplemente se extingue la especie humana si el planeta sube su temperatura promedio. Y está subiendo. He ahí el problema. Y sube 1 grado, 1.1 por encima del promedio histórico por acción del mismo ser humano. Es decir, el ser humano se está suicidando y con él todas las especies vivas del planeta. ¿Y ese suicidio por qué? Porque nuestra máquina económica, la contemporánea en todo el mundo, está consumiendo de manera cada vez mayor un tipo de elementos químicos que producen, una vez se usan, moléculas que se despiden a la atmósfera, gases efecto invernadero se les llaman, y se les llama así porque mantienen más que las demás moléculas el calor del sol y calientan el planeta. Su volumen es tal que ya no es inocuo, está efectivamente subiendo 1 grado centígrados. Si seguimos así, para el 2050 podrían ser 2, y hay quienes dicen que 3. Y eso que parece mínimo, pues resulta que provoca el cambio del ciclo del agua a escala planetaria en tal dimensión, en tales volúmenes, derritiendo hielos o evaporando aguas o haciendo caer aguas que se provocan en manera exponencial desastres, muchos visibles. La fuerza de los huracanes aumenta, el nivel del mar aumenta, los aguaceros son cada vez más intensos y permanentes, o los tiempos de sequía, y otros invisibles, los más peligrosos. En el cambio del ciclo del agua cambian los comportamientos y los contactos de las bacterias, de los virus y de otras formas invisibles que pueden ir acabando especies e incluso, lo decía Stephen Hawking, la especie humana. Este es el principal problema de seguridad. Ustedes dirán, no, es que es Iván Márquez, sí, puede ser, pero este es el principal. Si no lo tenemos de frente, entonces no sabemos en qué planeta estamos y en qué circunstancia estamos, y ciegos vamos camino al suicidio. Nos estamos suicidando. Por ello se reúnen todos los presidentes del mundo en unas conferencias que llaman COP. Ahora iré yo como presidente a la de Egipto. Yo ya he ido como alcalde a varias. Me aterra que de COP en COP no se hace nada. La parálisis política del mundo, porque se enfrentan
dos posiciones, una enorme tensión económica, si es que se trata de ganancias económicas enormes, que ni toda la economía colombiana podría siquiera balbucear frente a ellas. Y es que toda la economía se mueve alrededor del carbón y del petróleo. Y entonces cambiarla para salvar la humanidad, la vida en el planeta, por economías sin el carbón y el petróleo, que se llama economías descarbonizadas, es el nombre que se le dio, economía sin carbón, se vuelve la prioridad y de su rapidez depende la existencia. Pero también está el gran interés porque sigamos viviendo del petróleo y del carbón, porque ahí están unas enormes ganancias, y esa tensión política y económica que lleva a guerras, yo diría que la actual tiene que ver con esto, y la crisis económica que tiene que ver con la guerra y por tanto con esto que estamos hablando, y el hambre que crece en el mundo, las crisis que vivimos en cada pueblo de Colombia, directas por el hambre y por las inundaciones que llevan a más hambre, pues tienen que ver con esto. Salvar la selva amazónica, por tanto, que es una esponja de absorción del CO2 enorme a escala planetaria, igual que los océanos, igual que los bosques de pino en el norte, se vuelve fundamental. Y resulta que nosotros estamos destruyendo la selva amazónica. Y la destruyen en Brasil y en Venezuela y en Ecuador y en Perú, que se han perdido millones de hectáreas, una en los últimos tiempos, que hay políticos que quieren destruir la selva amazónica, bajo la ilusión tonta y estúpida de que al quemarla se forjan haciendas, y que entonces al tener esa tierra que no es fértil, porque la selva se come a sí misma, no es por la fertilidad del suelo, vamos construyendo un desierto que acaba con el agua de Colombia y con la vida de la humanidad. El suicidio se llama eso. Volé 4 horas en esta región. El Guaviare no es el único lugar de deforestación, el Putumayo le está ganando. La idea es parecerse al Caquetá, que fue el inicio, creyendo que el desarrollo económico está matando la selva y no entendiendo que con la selva se puede lograr el desarrollo económico, que es otra manera de entender la vida y la economía. A eso lo podemos llamar la bioeconomía. Dado que lo que se está matando es la vida y la especie humana, es un omnicidio. Nos aterra el masacrador cuando mata a 40 campesinos, que hemos visto en nuestra historia reciente, una y otra vez. Pues estos son peores. Estos acaban es con toda la especie humana. Ninguna masacre, ni la peor de Colombia, podría compararse al evento que estamos presenciando ahora. El omnicidio, la muerte de todo lo viviente, el asesinato de todo lo viviente, ni Hitler. Y están aquí en San José del Guaviare. Las fuerzas económicas se mueven en el Bichada, en el sur del Bichada, en el oriente del Meta, en la Macarena, en el departamento del Amazonas, en el Putumayo, en el Baupés, creyendo que construyen desarrollo cuando están produciendo el omnicidio. ¿Qué fuerzas económicas son esas? ¿Simplemente políticos queriendo enriquecerse? ¿Simplemente campesinos hartos de la miseria creyendo que encontraron un mecanismo de crecimiento rápido en su prosperidad familiar que le debe el Estado por tanto décadas de olvido? Sobre eso se basan, pero la gran fuerza económica que está destruyendo la selva amazónica de Colombia se llama mafia.
y se llama codicia. Entradas de ganado masivo de Venezuela compradas en dólares para lavar dólares, que al final es el objetivo final de la venta de la cocaína en los Estados Unidos. Y esa maquinaria está acabando con la seguridad humana. Y hay que actuar. Ya hemos presentado en Puerto Leguízamo un plan que hay que volver realidad ya en estas semanas. Debe comenzar el 1 de enero. Que lo recojo de varias personas que aquí nos han enseñado, organizaciones no gubernamentales colombianas que viven aquí desde hace años. La que me acompañó en el viaje de 4 horas hasta Chiribiquete y el recorrido por toda la zona del Guaviare para ver de primera mano el problema, que a través de su experiencia nos han aconsejado ciertos temas que hemos recogido y hemos aterrizado en el Estado colombiano tal como es. Y de allí ha surgido un plan. Crear un fondo para la selva amazónica abierto al mundo, pero financiado sustancialmente y en primer lugar por nuestros propios recursos, por los impuestos de los colombianos. Una cuantía que tiene que tener 600.000 millones el año entrante. El año entrante, entonces, a partir de esa partida, se debe convocar COMPES, CONFIS, para crear vigencias futuras por 20 años, que mantengan con el valor del peso del año entrante esos mismos 600.000 millones todos los años del presupuesto nacional hasta 20 años. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pagarle a las familias del Guaviare, a las familias del Putumayo, de la Amazonas, del Caquetá, del Baupés y del sur del Bichada, de Guainía, conservar la selva. 2-3 millones de pesos mensuales para no tocar la selva. Y allí donde esté el potrero ya dejar crecer la selva, en ese 1.000.000 de hectáreas que ya evaporaron. Recuperar la frontera natural de la selva. Vivir de eso. Incluso con la creación de una figura que tiene que hacerse por ley, que es la concesión familiar hereditaria. Nuestra intención es conceder títulos que no pueden ser de propiedad, sino de concesión, dado que la selva es un baldío nacional llena de vida, hereditaria, para que los ciclos vitales de crecimiento de árboles, que van más allá incluso de la vida humana, puedan darse y pueda haber un sostenimiento sostenible económico, además del flujo del dinero del Fondo Amazónico, de la misma selva a través de la bioeconomía. Hay 2.000 productos investigados utilizables. Si después de las elecciones del domingo en Brasil podemos lograr unos acuerdos de este tipo y de investigación de la bioeconomía de la selva, yo estoy convencido que entre el fondo que proponemos, que estaría abierto al mundo para que pueda ser mayor, que si se extiende a los otros países podría ser fundamental, una exportación colombiana de política pública, podríamos perfectamente con el desarrollo científico y la bioeconomía lograr que la selva amazónica no sea mirada como maleza, sino como el pilar fundamental de la vida y como el pilar fundamental del desarrollo de la región. Esa es la propuesta hacia los seres humanos que habitan la Amazonía, desde el gobierno nacional, que incluye una parte de la sustitución de cultivos de hoja de coca que están ubicados en la selva amazónica. Lo mismo funciona para aquella familia que cultiva hoja de coca como única posibilidad de sobrevivencia,
porque ya no se trataría de cómo se sustituye por un difícil cultivo diferente que no es agroindustrial y pierde en competencia, que no tiene el mercado asegurado y en cambio la hoja de coca sí. El narcotraficante es el idema de hoy, que quitó el gobierno, un gobierno colombiano hace tiempos, quitándole la seguridad al campesinado. Y ahora es el narcotráfico el que presenta esa seguridad, pero exclusivamente en la hoja de coca. ¿Cómo se compite si no se compran las cosechas, si no se agroindustrializa, si las distancias vuelven caros los productos, la dificultad del transporte? Bueno, aquí ya hay una idea concreta. Se puede sustituir por la selva misma y se paga. Y se cumplen dos objetivos fundamentales, o tres: la vida de la familia campesina y su prosperidad, la disminución de cultivos de hoja de coca con la violencia que traen, y salvar la selva para salvar la vida de la humanidad. El otro aspecto es la maquinaria, no los seres humanos, los instrumentos para que esto se vuelva eficaz. Y aquí ya tenemos dos máquinas. Yo le voy a cambiar el nombre, que les vamos a llamar las guacamayas. Y las vamos a pintar de guacamayas, general. La flota de las guacamayas es una especie como de reivindicación humana del hábitat de las guacamayas hermosas que está extinguiéndose. Entonces ahora vienen las guacamayas por lo suyo, a apagar incendios fundamentalmente, a saber cómo se apagan todos esos incendios producidos por el ser humano o naturales, cuidar la población que está en la selva amazónica, en la salud, en su propia seguridad vital, mirar el desarrollo y la evolución de la selva. Hay un enorme peligro, y es que si se eleva un poco más la temperatura promedio del planeta, la selva se puede quemar ella misma, botando todo ese CO2 acumulado en la madera viva hoy a la atmósfera. Ahí llegamos al punto de no retorno. Ahí no hay nada que hacer más en la humanidad. Ocurre lo mismo que si se acaba el hielo de Groenlandia o el hielo de las estepas soviéticas. No, ya no son soviéticas, ya iba como la cabal. Rusas hoy. O si se acaba, eso se llama el permafrost en el Canadá. Sale el metano acumulado por centenares de miles de años y no hay forma ya de devolver el problema. La especie humana queda viviendo la desgracia de su propio final, o, como dice la ciencia ficción, cambiando su estilo de vida por algo que ya no es propiamente lo humano. Entonces, este paso que damos aquí, tanto el de Puerto Leguísimo como ahora en San José del Guaviare, que complementa con la ayuda de Estados Unidos, a mí me parece fundamental. Es un cambio de política para ambos gobiernos. Y bien que sea así, porque, digamos, de la agenda tradicional de décadas entre Colombia y Estados Unidos, aquí damos un paso hacia algo diferente. Hemos introducido en la agenda, eso lo dijimos explícitamente desde hace ya varios meses, el tema de la seguridad ambiental de las Américas, que es del planeta también. Ahí no hay muchas fronteras que definir. La cooperación de Estados Unidos y Colombia alrededor de un tema que no es para una guerra, ni interna ni externa, sino que es para salvar la humanidad, que es un tema de la vida, no de la muerte. Una política de la vida. En esto habría que profundizar, señor embajador, porque yo sí creo que este es el camino que hay que aprender, porque todas las cosas nuevas se van desaprendiendo. Es el camino de una nueva relación y de un nuevo diálogo en las Américas, todas. Y que esa relación difícil que ha existido entre la América Latina y los Estados Unidos, dramática muchas veces, violenta en algunas ocasiones,
pacífica en otras, ahora tendría un mejor desarrollo y un camino bastante loable y grande si somos capaces de establecer un diálogo de las Américas en función de salvar la especie humana y la vida del planeta. Así que le agradezco, señor embajador, y al gobierno de los Estados Unidos el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan, el entrenamiento de los pilotos que se han vuelto de los mejores del mundo en este tipo de destrezas, y sobre todo el que acepten que la utilización de la flota de las guacamayas sea para salvar la vida del planeta a través de salvar la vida de la selva amazónica. Bueno, gracias, muy amables.